Hola a todos, en este video voy a explicar la presentación que le subí al campus virtual. En este video, ¿verdad?, podrán interpretar todos los textos y las imágenes que se plantearon en dicha presentación y con la ayuda, ¿verdad?, de la explicación de esto, ustedes van a comprender todo el contenido de una mejor manera. A continuación voy a pasar con la presentación y voy a ir explicando todo. Muchas gracias. Bueno, estamos en dibujo 1, ¿verdad? Ahí tienen mi correo, jóvenes. Ahorita lo que vamos a ver es la unidad número 5. Esta unidad se llama aplicación de temas. El objetivo, ¿verdad?, que tenemos en esta unidad de examinar, dice, temas artísticos, plásticos sobre diferentes soportes, aplicando temas de luz, sombra, tonos, equilibrio, prácticamente todo el contenido de las unidades anteriores. Ilustrar trabajo publicitario a partir de temas específicos, valorar las técnicas y soportes aprendidos y hacer uso de la creatividad diseñando los trabajos asignados. Bien. Para recordar un poco, ¿verdad? Y para poder hablar sobre composición debemos de retomar el tema de la línea, jóvenes. La línea, recuerden, ¿verdad?, que en los primeros días de clase yo les dije que la línea tiene 7 funciones principales, las cuales eran transmitir su propia belleza intrínseca, ahí lo podemos observar por el ritmo, ¿verdad? Dividir o limitar un área de espacio, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una hoja, a través de la línea podemos dividir los espacios, cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, etc. Delinear un pensamiento símbolo, podemos detallar cualquier tipo de símbolo, cualquier tipografía. Definir la forma mediante el borde o contorno. El contorno, lo primero que nosotros aplicamos en el dibujo es realizar un contorno y una forma. Entonces, con el uso de la línea nosotros prácticamente estamos definiendo eso. Atraer al ojo y dirigirlo por un camino dado. En este caso, ¿verdad?, si nosotros colocamos flecha, las flechas nos van a indicar hacia dónde nosotros tenemos que ver. Producir una gradación gris o tonal, podemos dar la parte del claro oscuro con el uso de la línea. Y podemos crear también diseños y presentaciones, ¿verdad? Bueno, en el caso de la línea, ¿verdad?, si nosotros agarramos una línea y la dividimos en un espacio, acá nosotros aplicamos prácticamente subdivisiones dentro de un espacio vacío. Con el uso de la línea nosotros podemos crear, ¿verdad?, a través de estos espacios, el diseño formal o el diseño informal en una composición. La línea dice que produce el diseño formal. Acá nosotros tenemos un espacio, ¿verdad? Y en este espacio estamos tratando de agregar tanto los mismos elementos en la parte izquierda como en la parte derecha, en la parte superior como en la parte inferior, y eso nos va dando un diseño de manera formal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los pesos están equilibrados. A través de la línea nosotros podemos definir nuestros dibujos, ¿verdad? Podemos definir toda nuestra composición solamente con el uso de líneas rectas, líneas curvas, ¿verdad? En este caso tenemos un ejemplo de bodegón, tenemos un ejemplo de paisaje, tenemos un ejemplo de perspectiva. Todo esto lo logramos realizar solamente con la línea. También, ¿verdad?, con el uso de la línea nosotros definimos los elementos que están en el primer plano. Podemos observar este objeto acá y podemos ver que con el uso de perspectiva tenemos objetos, ¿verdad?, en segundo plano, en tercer plano, y prácticamente acá vamos definiendo nuestra composición. Este tema de composición es de mucha importancia que nosotros lo retomemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de composición, ¿verdad?, debemos definir bien cuáles son los elementos, qué tipo de elementos compositivos vamos a utilizar y quedar claro antes de montar un dibujo o crear un modelo.
Acá vamos a definir el concepto. Podemos definir que composición como el proceso de ordenación de los elementos en una obra para crear en ella coherencia formal y equilibrio. En este caso tenemos un juego, ¿verdad?, de elementos. Nosotros agarramos todos estos elementos, los acomodamos en un espacio, tratando de crear armonía, tratando de crear contrastes, tratando de crear equilibrio. Y de tal manera, una vez que nosotros logramos aplicar todo eso, procedemos a la realización de nuestro dibujo, ¿verdad? Una vez que ya tenemos implementado todo eso. Entonces, para que les quede claro, ¿verdad?, definimos composición como el proceso de ordenar los elementos dentro de un cuadro. Para ordenar estos elementos, nosotros debemos de tomar en cuenta algo que se llaman los esquemas compositivos. Dice que estos son las líneas o planos imaginarios esenciales en los que nosotros organizamos los elementos de una obra. Estos se sitúan en función del peso visual o importancia de uno sobre otro, el recorrido visual con el que pretendemos encontrar equilibrio y la dirección de las líneas o planos. Cuando nosotros hablamos de esquemas compositivos, prácticamente nos podemos basar en figuras geométricas, nos podemos basar en líneas, nos podemos basar en letras, en tipografía, ¿verdad?, para poder montar todos nuestros elementos de nuestra obra. Cuando nosotros tocamos el tema de composición, a la hora de aplicar colores debemos de quedar claro, ¿verdad?, que los colores también logran darle un significado, darle un peso a esa composición que nosotros estamos creando. Los colores claros se dice que pesan más si el fondo es oscuro. Tenemos un ejemplo acá, tenemos un cuadro, ¿verdad?, lleno de colores algo oscuros, y al poner un elemento en blanco, este elemento resalta. Los colores cálidos pesan más que los fríos. Todos los cálidos son los tonos naranjas, los tonos rojos pesan más que los tonos azules. Los colores saturados pesan más que la transparencia. Y los contrastes pesan más que la sutileza. Contrastes, ¿verdad? Hablamos de este cambio entre negro y entre blanco. Esto tiene mayor peso a que nosotros hagamos una pequeña degradación acá como es. ¿Entienden? Ok, entonces siguiendo con los esquemas compositivos, acá podemos ver los ejemplos, ¿verdad? Nosotros tenemos un espacio. Si cruzamos una línea, esta línea nos va a indicar que todos los elementos van a seguir esa dirección. En este caso tenemos un ejemplo, ¿verdad?, del cuerpo humano, un modelo anatómico. Si agarramos el ejemplo de la aspa, ya sabemos que podemos colocar peso a la izquierda, peso a la derecha, pesos arriba y pesos abajo, tratando de mantener el equilibrio. Composición simétrica, trazamos una línea central, el mismo peso que está en la parte izquierda lo tenemos en la parte derecha. Composición triangular, tenemos un espacio, dentro de este espacio, ¿verdad?, se rige por un fondo, podemos ver la profundidad a través del uso del color, y en la parte central acá nosotros tenemos un triángulo, que este triángulo está compuesto de 3 personajes prácticamente. Si nosotros solamente jugamos con las líneas, ¿verdad?, curvaturas de las líneas, también podemos ir definiendo nuestra composición a simples rasgos, ¿verdad? Miramos acá 3 líneas y a la hora de ver la composición ya lo tenemos armado. Miramos acá otra línea, esto lo compone el cuerpo, la rodilla, y miramos acá, tenemos la forma de los pescados que van siguiendo el mismo patrón lineal. Acá tenemos más ejemplos. Esto viene simbolizando el cuerpo, esto viene simbolizando la rama, esto viene simbolizando la parte del suelo. Igual aquí, siempre, ¿verdad?, la línea está presente en toda la composición. También les decía que en los esquemas compositivos nosotros podemos utilizar letras. Tenemos ejemplos con la letra T, tenemos ejemplos con la letra Y, con la letra X, tenemos con la letra L, S, ¿verdad? Y vamos viendo cómo esto se va relacionando y va encontrando una unidad.
en el esquema compositivo y en la composición ya elaborada. También podemos trabajar con los esquemas compositivos utilizando las figuras geométricas como base. Aquí tenemos el esquema triangular. Vemos aplicado acá, ¿verdad?, que siempre está presente el triángulo. Vemos acá la utilización de cuadrados. Cada uno de estos elementos va a ser un cuadrado y de cierta manera estamos adaptándolo, ¿verdad?, según el esquema compositivo. Vemos acá con elipses, con óvalos, nosotros vamos componiendo. Igual acá con figuras geométricas básicas formamos el personaje. Igual tenemos ejemplos. Y prácticamente, jóvenes, para que ya queden claro, ¿verdad?, con el uso de la línea y los esquemas compositivos nosotros podemos crear una buena composición que nos va a permitir mantener la unidad, mantener equilibrio en todo nuestro proceso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver unos conceptos que después de que retomemos estos conceptos, ustedes van a poder ir a realizar su ejercicio de composición. Cuando nosotros hablamos de equilibrio en el arte, el equilibrio se relaciona principalmente con el peso compositivo, la dirección, anisotropía, cualquier cambio de escala de una figura o un cuerpo. En este caso, el equilibrio determina el lugar que debe ocupar cada elemento para que la propuesta visual global tenga sentido, ¿verdad? Ya desde que nosotros empezamos a montar el dibujo, ya decimos cuál va a ser la figura del primer plano, del segundo plano. Voy a mover esto para acá, voy a hacer esto para acá para que tenga equilibrio, etc. Para que nuestra hoja no quede con un espacio vacío. No voy a hacer todos los elementos a la izquierda, ¿verdad?, porque me va a quedar vacío a la derecha, etc. Todo eso nosotros lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de crear la composición y tener en cuenta, ¿verdad?, el concepto de lo que es el equilibrio. El equilibrio estático dice que se puede conseguir mediante la utilización de 3 técnicas. Este equilibrio, ¿verdad?, prácticamente se divide en 3, en la simetría, repetición de elementos y modulación del espacio en unidades regulares. Cuando nosotros hablamos de simetría, es un tipo de relación espacial que ordena los elementos de una composición formando partes iguales pero contrapuestas. El peso se reparte equitativamente a ambos lados del eje o el centro, ¿verdad?, de nuestro formato, de nuestra hoja. La creación de una imagen simétrica nos transmite una sensación de orden, una sensación de descanso. Tenemos una hoja, esta hoja trazamos un eje de manera horizontal o de manera vertical. Y tanto el mismo elemento a la izquierda lo tenemos a la derecha, el mismo elemento en la parte superior lo tenemos en la parte inferior. Cuando nosotros hablamos de simetría, la podemos clasificar en 2 grupos, ¿verdad? Según la geometría, nosotros vamos a encontrar la simetría axial y la simetría radial. Y según la exactitud, nosotros vamos a encontrar la geométrica y la aparente. Cuando nosotros hablamos de simetría geométrica axial, es cuando los elementos se organizan respecto a un eje de simetría. Tenemos el primer ejemplo, hacemos una división en la parte central. El mismo peso que tenemos a la derecha lo tenemos en la parte izquierda. Cuando hablamos de la simetría radial, cuando estos elementos se organizan respecto a un punto de simetría. Tenemos una flor, esta flor parte de un centro, ¿verdad? Y esta carga se empiezan a hacer las distribuciones a partir de este centro. Lo mismo va a estar a la derecha, lo mismo va a estar a la izquierda, pero acá nos vamos guiando, ¿verdad?, por el centro de la forma que estamos utilizando. Aquí tenemos ejemplo de la simetría axial, el mismo peso a la izquierda, el mismo peso a la derecha. Igual acá tenemos un centro, el mismo peso está a la derecha, el mismo peso está a la izquierda. Estos son ejemplos de composiciones, ¿verdad? Acá tenemos axial a través de un centro, todo se va distribuyendo de una manera equilibrada. Vemos el ejemplo acá, tenemos el centro y empieza la distribución, ¿verdad?, totalmente equilibrada. Cuando nosotros hablamos de simetría según exactitud,
Tenemos la geométrica, es la correspondencia exacta en la disposición de los puntos o parte de un cuerpo o forma respecto a un centro, eje o plano. En este caso, ¿verdad?, es la disposición de una manera muy puntual. Cuando hacemos estas separaciones, nosotros podemos definir que todos estos cuadros, todas estas formas están siendo divididas, ¿verdad?, de una manera perfecta. Como es algo geométrico, se tiene que hacer con medida. Y es una distribución que se va a hacer con medida y no es así por así, ¿verdad? Por eso es que tiene el nombre de geométrica. Cuando hablamos de geometría es algo bien exacto. Y cuando hablamos de aparente es el cumplimiento de las normas generales de la simetría, en donde varía ligeramente la disposición de los puntos o partes de un cuerpo. Podemos ver la repetición, ¿verdad?, de una misma hoja, pero ellas tienen el mismo aspecto, pero no todas son iguales. Hay ciertas variaciones entre ellas, pero sí mantienen una unidad simétrica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todas predomina casi la misma forma. La otra manera que nosotros podemos tomar en cuenta el equilibrio es por la repetición de elementos. Nosotros tenemos una forma base. En el ejemplo, aquí tenemos una taza. Si nosotros empezamos a repetir esta taza, vamos creando una composición, vamos creando patrones y vamos llenando un espacio vacío. Tenemos acá un módulo, ¿verdad? Este módulo lo empezamos a repetir, vamos creando patrones hasta que llenamos un espacio en blanco, un espacio vacío. Acá estamos hablando de la parte de simetría. Tenemos, ¿verdad?, un centro, el mismo peso a la izquierda, el mismo peso a la derecha. Tenemos un centro, igual la distribución tanto a la izquierda como a la derecha. Esto lo hemos aplicado tanto en fotografías, lo hemos aplicado en portadas de diseño, lo hemos aplicado en el diseño gráfico en general y sobre todo, ¿verdad?, en las artes, en el tema del dibujo, la pintura, escultura. Es importante que nosotros siempre nos mantengamos al tanto de estos conocimientos y los recordemos. Cuando hablamos de modulación del espacio en unidades regulares, esto nos dice, ¿verdad?, que por medio de la línea nosotros hacemos subdivisiones. Creamos una forma a partir de esta forma y la repetición, nosotros vamos llenando un espacio y este espacio lo logramos llenar, ¿verdad? Y al final lo que tenemos es una modulación de espacio con el uso de una forma y la repetición de esta. Acá lo que tenemos son algunos ejemplos de composiciones, pero de manera lineal. Estamos viendo, ¿verdad?, que los pesos se distribuyen. Tenemos peso a la izquierda, tenemos peso a la derecha. Hay un gran contraste por el uso del color. Tenemos acá, está en juego la simetría, peso a la derecha, peso a la izquierda. Hay un equilibrio en el fondo. Igual aquí tenemos peso por este lado, peso por acá. Estamos creando el equilibrio con el uso del color. Tenemos colores fríos acá, tenemos colores cálidos en la parte de abajo. Igual acá tenemos composiciones con figuras geométricas, ¿verdad? Esto es para que ustedes tengan una referencia. Nosotros no vamos a usar figuras geométricas para una composición, sino que vamos a trabajar con elementos reales, elementos de nuestra vida real. Tenemos acá una simetría axial, partimos de un centro y se va haciendo la distribución, ¿verdad? Igual acá tenemos un gran contraste entre colores fríos y tenemos colores cálidos. Y después de ver estos ejemplos vamos a ver la práctica. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar? Primeramente deben de leer la presentación, luego tienen que ver este video, ¿verdad?, el cual se está grabando, ver el video explicativo. Para aclaración de dudas vamos a tener un foro virtual en nuestro campus virtual, joven. Y luego tienen que seleccionar uno de los esquemas compositivos para crear una composición con objetos caseros. Todo elemento que ustedes tengan en su casa, botellas, telas, objetos con forma geométrica, de vidrio, de plástico, de madera, de metal, para elaborar un dibujo luego que armemos nuestra composición. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Ya hemos trabajado con estos elementos nosotros. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Trato de organizarlos de una manera equilibrada
utilizando el contraste, ¿verdad?, entre los colores blanco y negro. Yo estoy creando mi composición. Luego voy al proceso del dibujo y el montaje del dibujo. Bien, dice la tarea en casa. Para la elaboración del dibujo, primeramente debemos ordenar todas nuestras piezas con las que contará nuestra composición. Debemos de tener un mínimo de 5 piezas en nuestro trabajo. Una vez equilibrada toda nuestra composición, pasamos por el proceso de observación. Antes de empezar a dibujar, debemos de observar bien esto. Tratar de simplificarlo, ¿verdad?, con formas geométricas básicas, círculos, cuadrados, triángulos. Una vez que hacemos ese proceso, empezamos el método de encaje de nuestro dibujo. Recuerden, ¿verdad?, hacer uso de las medidas. Podemos tomar de referencia un elemento. En base a este ancho yo empiezo a hacer mis repeticiones para sacar el alto. En base a este ancho empiezo a repetir 1, 2, 3, 4, 5 para sacar el tamaño total de nuestra composición. Debemos de hacer un buen uso de la luz y la sombra en la composición. Y en el caso de la aplicación, ¿verdad?, igual, cuando nosotros estemos aplicando el claroscuro en nuestro dibujo, debemos de tomar en cuenta siempre el claroscuro. Es de mucha importancia para que nuestro dibujo agarre valor y agarre esa sensación, ¿verdad?, de luces y sombra. La técnica es libre. Pueden utilizar el lápiz de grafito sobre sketch, pueden utilizar lápiz carbón y tiza sobre papel craft. Recuerden, hay que mantener la limpieza en el dibujo, y cuando estemos montando el dibujo no aplicar mucha presión a la hora de encajar el dibujo. ¿Por qué? Porque después queremos borrar y se nos hace complicado. Tomar las medidas necesarias entre cada uno de los objetos. Recuerden los espacios negativos, ¿verdad? Espacio negativo, el espacio que hay entre una forma y otra, o en los huecos que tienen la forma, ¿verdad?, y nosotros encontramos esos espacios negativos. Todo esto se tiene que tomar en cuenta para que nuestro dibujo quede muy bien elaborado. Bueno, acá finalizamos la presentación y ya saben, después de haber visto este video, yo acá estaré presente en el campus virtual. Cualquier duda, cualquier consulta, yo estoy a la orden. Yo les puedo ayudar, ¿verdad? Estoy trabajando 24/7, 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, para que ustedes traten de recibir el conocimiento de la mejor manera posible. Yo estoy consciente que la educación virtual, ¿verdad?, está siendo un poco complicada porque aún no estamos preparados, pero realmente sí, nosotros solo lo que necesitamos es organización del tiempo para que todo vaya surgiendo y vaya fluyendo de una manera perfecta. Así que si llegaron hasta esta etapa, gracias por ver el video, muchachos, y ya saben, ahí estaré presente. Cualquier duda, cualquier consulta, no tengan pena, no tengan miedo, y háganmela llegar lo más pronto. Yo les voy a responder de manera inmediata. Muchas gracias y nos miramos pronto. Se me cuidan todos y mucha fuerza en estos tiempos, jóvenes.